Como que la fe puede volverte indestructible, incluso cuando todo esté perdido. Cuando el mundo se desmorona ante tus ojos, cuando las paredes de tu vida se agrietan y el suelo que parecía firme se convierte en arena movediza, surge la pregunta que atormenta el corazón humano desde el inicio de los tiempos. ¿Qué me sostiene ahora? Hay quienes confían en su fuerza, en sus recursos, en su inteligencia o en sus conexiones. Pero cuando todo eso se derrumba, cuando incluso la gente en la que confiabas te da la espalda, descubres que lo único que queda es una fuerza invisible, inexplicable y, sin embargo, absolutamente real. Esa fuerza se llama fe. No es un adorno religioso, no es una palabra bonita para tranquilizar conciencias, no es un placebo emocional para engañar la mente. La fe es una llama encendida en lo más profundo del espíritu. Una llama que no depende de las circunstancias externas y que, precisamente por eso, es capaz de sostenerte cuando todo lo demás se ha perdido. Imagina estar en medio de un campo de batalla. El ruido de los cañones, el humo que asfixia, los gritos que desgarran. A tu alrededor, hombres caen, proyectos mueren, esperanzas se diluyen. El instinto te dice que huyas, que corras, que te escondas en cualquier rincón oscuro donde el dolor no pueda alcanzarte. Pero en ese instante de máxima desesperación, hay quienes no se rinden. No porque tengan más armas, no porque sean más fuertes físicamente, sino porque dentro de ellos hay algo que se niega a ser vencido. Esa convicción interior que les dice, aún no es el final. Eso es la fe. Y quien la tiene, incluso en la derrota, se convierte en indestructible. La vida cotidiana no siempre tiene explosiones ni ejércitos, pero tiene guerras igual de violentas. Hay batallas en la mente, donde pensamientos de fracaso golpean una y otra vez como martillazos en la conciencia. Hay tormentas en el corazón, donde la traición, la soledad o la pérdida amenazan con hundir la esperanza en un océano de tristeza. Y hay momentos en los que uno mismo se siente su peor enemigo, saboteando cada intento de levantarse. ¿Cómo resistir cuando no queda nada a lo que aferrarse? ¿Cómo no perder la cordura cuando todo parece indicar que ya no hay salida? Aquí es donde la fe se levanta como un misterio. No nace del cálculo ni de la lógica fría. No surge de tener todas las respuestas claras ni de ver todo el camino iluminado. La fe es caminar aunque el sendero esté cubierto de sombras. Es avanzar con la certeza de que, aunque los ojos no vean, hay una mano guiando tus pasos. Y esa certeza crea en el alma una fortaleza que ningún terremoto puede derribar. Quien ha probado la fe sabe que no es simple optimismo. El optimismo dice, mañana será mejor porque yo lo creo. La fe dice, aunque mañana no cambie, yo no seré destruido. Hay una diferencia abismal entre esperar que las circunstancias cambien y decidir que tu espíritu seguirá en pie aunque nada cambie. La fe no niega la tormenta, no la maquilla ni la disfraza. La fe reconoce la violencia del viento y la furia de las olas, pero se niega a hundirse. Y en esa negativa, en esa firmeza inexplicable, radica su poder indestructible. La historia humana está llena de ejemplos, personas que lo perdieron todo y aún así siguieron caminando. Madres que enterraron a sus hijos y decidieron no enterrar con ellos su esperanza. Hombres que fueron encarcelados injustamente y en lugar de rendirse, convirtieron su celda en un altar de resistencia interior. Mujeres que, sin recursos ni respaldo, levantaron a sus familias con una fe que desafiaba la lógica. El mundo los veía quebrados, pero en lo profundo eran inquebrantables. ¿Por qué? Porque habían encontrado en la fe un cimiento más sólido que cualquier muro de piedra. Y aquí está la paradoja que golpea nuestra mente moderna. Creemos que ser fuertes significa no llorar, no caer, no mostrar debilidad. Pero la fe enseña otra lección. Ser fuerte no es no caer, sino levantarse cada vez que caes. Ser fuerte no es no llorar, sino permitir que las lágrimas rieguen una semilla de esperanza que seguirá creciendo. La fe convierte la derrota en campo fértil para la victoria,
Convierte la pérdida en espacio de renacimiento. Convierte la oscuridad en escenario para que una luz interior brille con más intensidad que cualquier sol. Tal vez ahora mismo tú estés en medio de tu propia tormenta. Tal vez todo a tu alrededor grita que es el final, que no hay salida, que lo que perdiste jamás volverá. Pero escucha esto. No necesitas verlo todo resuelto para seguir de pie. La fe no se alimenta de certezas externas, se alimenta de una voz interior que susurra, no terminarás aquí. Y mientras esa voz siga viva, aunque el mundo entero diga lo contrario, tú ya eres indestructible. Porque la fe no es un lujo de los que lo tienen todo, es el tesoro de los que lo han perdido todo. No es una muleta para los débiles, es el hierro que endurece el alma en medio del fuego. Y si hoy eliges creer, aun cuando no haya razones aparentes, descubrirás que la fe no cambia necesariamente lo que sucede afuera, pero cambia por completo lo que sucede dentro de ti. Y ese cambio interior es lo que te convierte en alguien que no se derrumba, alguien que no se rinde, alguien que puede caminar entre ruinas y seguir proclamando, aún no he sido vencido. Y ahí comienza la verdadera indestructibilidad. Hay preguntas que incomodan porque atraviesan la piel y llegan directo al alma. Una de ellas es esta: ¿qué es realmente la fe? La mayoría de las personas cuando escuchan esta palabra, la reducen a un simple concepto religioso, a una tradición aprendida, a un ritual heredado de sus padres o abuelos. Otros la confunden con optimismo, con la idea de pensar en positivo aunque todo vaya mal. Pero en el fondo, ninguno de esos significados alcanza a describir la magnitud de lo que realmente significa vivir por fe. Y aquí está el desafío. Si no entendemos lo que la fe verdaderamente es, nunca podremos experimentar cómo nos vuelve indestructibles. Piensa en esto. Cuando todo está bien, cuando la mesa está llena de pan, cuando el dinero fluye y la salud te sonríe, ¿qué necesidad hay de fe? En esos momentos cualquiera puede sentirse fuerte, pero la verdadera pregunta aparece cuando el viento cambia de dirección, cuando te enfrentas al silencio de un cielo que parece no responder, cuando la vida se torna un desierto interminable, cuando las promesas parecen haberse extinguido. Es ahí donde nace la duda que retumba en lo profundo del ser humano. ¿La fe es solo un cuento para tranquilizar corazones asustados? ¿O es un poder oculto, una fuerza real capaz de convertir tu mente en una fortaleza? La filosofía moderna trata de responder con lógica. Te dice que la fortaleza está en la razón, en el control de las emociones, en el dominio de la mente. Y sí, la disciplina tiene su lugar. Pero la disciplina sola no explica por qué hay quienes, aún perdiendo todo, permanecen de pie. La ciencia observa y se maravilla, pero no logra encerrar en una fórmula esa fuerza que hace que alguien siga caminando cuando cualquier otro se habría rendido. La fe escapa a los límites de lo demostrable, y sin embargo, se manifiesta con una claridad que impacta la realidad. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces llegaste al borde del abismo convencido de que era imposible continuar? ¿Cuántas noches lloraste hasta quedarte sin lágrimas, convencido de que no había futuro? Y sin embargo, aquí estás. ¿Qué te sostuvo en esos momentos en que parecía no haber nada más? Puede que no lo llames fe, puede que lo nombres esperanza, resistencia, instinto de supervivencia, pero lo cierto es que hubo algo en tu interior que se negó a caer por completo. Y esa negación, esa rebeldía contra el fracaso, es el eco de la fe que late en el corazón humano. Ahora bien, debemos ser honestos. Muchos dicen tener fe hasta que llega la prueba. Es fácil hablar de fe en la calma, pero cuando las olas se levantan y el barco comienza a hundirse, ahí se revela si esa fe era real o solo una ilusión pasajera. Por eso la gran pregunta existencial no es ¿qué es la fe?, sino ¿qué lugar ocupa la fe en tu vida cuando todo se pierde? Porque si la fe es solo un concepto, se desvanece. Si la fe es solo emoción, se apaga. Pero si la fe es una convicción arraigada,
entonces se convierte en una roca firme en medio del mar más violento. El pastor del alma no puede suavizar esta verdad. Habrá tormentas. Habrá momentos donde sentirás que tus oraciones no pasan del techo, donde tus fuerzas no alcanzan, donde tus sueños se derrumban. Y en ese instante se alza la pregunta que lo cambia todo. ¿Es la fe un mito reconfortante, o es la clave para seguir de pie cuando el mundo entero te exige caer? Esa pregunta no puede ser respondida con palabras bonitas, solo con experiencia. Aquí radica el misterio que ha desconcertado a filósofos y reyes, a sabios y escépticos. La fe no es racional, pero tampoco es irracional. Es suprarracional. Está más allá de lo que la lógica alcanza. Desafía la lógica del dolor, porque aún en medio del sufrimiento, el hombre de fe declara: yo sigo en pie. Desafía la lógica del miedo, porque aún rodeado de amenazas, el corazón de fe late con esperanza. Desafía la lógica de la derrota, porque aún en la pérdida el espíritu de fe proclama: esto no me destruye. La pregunta entonces se vuelve más personal. ¿Y tú? ¿Qué dirás el día en que la vida te arrebate lo más preciado? ¿Será tu fe un recuerdo lejano, un adorno sin poder, o será el motor que te levante en medio de la ruina? Nadie escapa a esta confrontación. La fe es como un músculo, se revela en la tensión. Sin resistencia, nunca sabes cuán fuerte eres. Sin adversidad, nunca sabes si lo que tienes es auténtico. El secreto está en comprender que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de no rendirse ante ellas. No es la ausencia de dolor, sino la firmeza de creer que el dolor no tiene la última palabra. No es cerrar los ojos y negar la realidad, es abrirlos y aún así declarar: creo. Y cuando el corazón hace esa declaración, algo cambia para siempre. La fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una fuerza tangible que fortalece tu interior. Entonces la pregunta ya no es si la fe existe, sino si permites que la fe te transforme, porque creer por costumbre no te vuelve indestructible. Creer porque lo escuchaste de tus padres tampoco. La fe verdadera se forja en la prueba, se pule en el fuego, se afirma en la tormenta, y quien la ha probado sabe que ninguna oscuridad puede extinguirla. La gran pregunta existencial no es un juego de palabras ni un debate filosófico. Es el punto de quiebre que define si tu vida se derrumba o se levanta. Y solo tú puedes responderla. La mayoría de las personas piensa en armas como espadas, cañones o ejércitos enteros. Armas visibles, materiales, capaces de intimidar por su tamaño o por el ruido que producen. Pero las batallas más duras de la vida no se ganan con espadas ni con balas. Se ganan en silencio, dentro del corazón y de la mente. Y en esas batallas invisibles, la fe se convierte en la única arma capaz de resistir lo que ninguna fuerza humana puede soportar. Cuando el miedo se levanta como un gigante, no hay espada que lo derribe. El miedo no se corta con acero, ni se destruye con fuego. El miedo se alimenta de pensamientos, de dudas, de voces internas que repiten sin descanso: no puedes, no hay salida, no eres suficiente. Contra ese gigante invisible, la fe es un escudo que cubre la mente y un arma que corta de raíz esas mentiras. No porque elimine las circunstancias, sino porque silencia la voz del miedo con una verdad más alta. Todo puede caer, pero yo sigo en pie, porque mi confianza no está en lo que veo, sino en lo que creo. La fe no es ingenuidad. No es cerrar los ojos y pretender que los problemas no existen. Al contrario, la fe mira a los problemas cara a cara, y aún así se niega a arrodillarse ante ellos. Y ese acto, esa rebelión contra la desesperanza, convierte la fe en un arma de guerra espiritual y psicológica. Imagínala como una armadura invisible que recubre el alma. Cada palabra de fe es como una muralla que refuerza tu interior. Cada decisión de creer en medio de la duda es como un ladrillo que levanta un bastión indestructible en tu mente. El hombre sin fe es como un soldado en el campo de batalla sin armadura. Cualquier flecha lo atraviesa, cualquier golpe lo derriba.
El hombre con fe, en cambio, puede estar rodeado de adversarios y aún así mantenerse firme, porque dentro de él existe una certeza que lo hace intocable. No porque no sufra, sino porque el sufrimiento no lo quiebra. No porque no caiga, sino porque siempre se levanta. El mundo moderno intenta ofrecer sus propias armas: dinero, conocimiento, poder, influencia. Pero esas armas fallan cuando la tormenta es demasiado fuerte. ¿De qué sirve el dinero cuando la enfermedad golpea con violencia? ¿De qué sirve el poder cuando la soledad consume el alma? ¿De qué sirve la influencia cuando lo que realmente duele no puede solucionarse con contactos? La fe, en cambio, no depende de lo externo. Es una fuerza que nace dentro y que convierte lo imposible en soportable. Hay quienes creen que la fe es débil, que solo los frágiles se refugian en ella, pero lo cierto es que la fe no es para los cobardes, es para los valientes. Se necesita más coraje para creer en medio de la oscuridad que para rendirse al vacío. Cualquiera puede dejarse arrastrar por la corriente de la desesperanza, pero solo quien tiene fe puede nadar contra ella y mantenerse a flote. Y esa capacidad de resistir lo imposible es lo que vuelve a la fe un arma tan poderosa. Piensa en las palabras armadura, espada, escudo, fortaleza. Todas evocan guerra, y es que la vida, aunque muchos no lo quieran aceptar, es una guerra constante. Una guerra contra pensamientos destructivos, contra voces que intentan apagar el propósito, contra enemigos que no siempre se ven, pero que se sienten. Y en esa guerra, la fe es la única arma que no se oxida, que no se rompe, que no necesita ser fabricada en una forja humana, porque nace en el fuego del espíritu. Hay una imagen que lo ilustra de manera clara. Imagina a alguien en medio de una tormenta desatada. El viento golpea, la lluvia cae con furia, los rayos iluminan el cielo. Esa persona no tiene dónde refugiarse, no hay techo ni paredes. Y sin embargo, está de pie, con los ojos cerrados, con el corazón firme, como si nada pudiera moverlo. Desde afuera, parece locura. Pero desde adentro, lo que sostiene a esa persona es la convicción de que la tormenta no tiene la última palabra. Esa convicción es la fe. La fe es invisible a los ojos humanos, pero es invencible en la realidad espiritual. Nadie puede arrebatártela. Nadie puede destruirla, nadie puede confiscarla. Pueden quitarte el trabajo, la salud, los amigos, los bienes materiales, pero si no logran arrancar tu fe, no han ganado. Y mientras esa arma siga en tus manos, siempre tendrás una forma de resistir y de levantarte. Es aquí donde la fe se revela como más que una creencia. Es estrategia, es resistencia, es poder. El enemigo más grande de tu alma no es la derrota, es la rendición, y la rendición llega cuando pierdes la fe. Por eso protegerla es vital. Por eso mantenerla viva es la diferencia entre caer definitivamente o levantarte con más fuerza que antes. Quien comprende esto empieza a mirar la fe con otros ojos, ya no como un simple dogma religioso, ya no como una frase repetida en un templo, sino como un arma real que te prepara para la guerra diaria de la vida, y cuando esa fe se activa, todo lo que parecía invencible comienza a tambalear, porque el verdadero invencible eres tú. Las palabras conmueven, pero son las historias las que realmente marcan el corazón, porque cuando vemos a alguien atravesar lo imposible y seguir de pie, entendemos que la fe no es teoría, es vida. Y la fe, cuando se vive en carne propia, deja un testimonio que ninguna lógica puede borrar. Hay relatos antiguos que siguen resonando hasta hoy, no porque sean cuentos para niños, sino porque muestran lo que sucede cuando la fe se convierte en el único sostén. Piensa en Job, un hombre que lo tenía todo: riquezas, familia, respeto. De un momento a otro, lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su salud fue destruida. Y en medio de esa devastación, cuando cualquiera habría maldecido el día en que nació, él eligió no renunciar a su fe.
no porque entendiera el porqué de su sufrimiento, sino porque se negó a creer que el dolor tenía la última palabra. El secreto de Job no fue evitar la tragedia, fue no permitir que la tragedia destruyera su fe. Y esa resistencia silenciosa lo volvió indestructible, incluso cuando parecía acabado. Pero no necesitas ir tan lejos en la historia. Basta mirar a nuestro alrededor. Hay madres que después de enterrar a un hijo, se levantan cada mañana con lágrimas en los ojos, pero con la fuerza suficiente para seguir sosteniendo a su familia. No lo hacen porque tengan fuerzas sobrenaturales en lo físico, sino porque dentro de ellas hay una fe que susurra: todavía puedes seguir. El mundo las mira y piensa que deberían haber sido derrotadas. Sin embargo, ahí están, de pie, con la frente erguida. Hay hombres que han sido injustamente encarcelados, celdas frías, cadenas que limitan sus movimientos, muros que parecen devorar toda esperanza. Sin embargo, algunos de ellos transformaron esas celdas en lugares de victoria interior. Cantaron himnos en la oscuridad, escribieron palabras que siglos después siguen inspirando, oraron con tal convicción que sus cadenas no fueron capaces de aprisionar sus almas. La fe los convirtió en libres aún dentro de los barrotes, y esa libertad interior es la prueba más clara de que la fe puede volver indestructible a un ser humano. También hay sobrevivientes de catástrofes que lo perdieron todo en cuestión de segundos. Hogares arrasados por terremotos, ciudades reducidas a cenizas por guerras, familias separadas por la violencia. Y aún así, en medio de esas ruinas, algunos levantan la voz y declaran: seguiremos adelante. ¿Qué arma humana puede explicar eso? Ninguna. Es la fe la que enciende en el corazón un fuego que ni la destrucción más brutal puede apagar. Cada una de estas historias tiene un denominador común. La fe no les quitó el dolor, no les evitó la tragedia, no cambió mágicamente las circunstancias, pero sí les dio la capacidad de resistir, de no quebrarse, de levantarse donde otros quedaron en el suelo. La fe no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre transforma lo que está adentro, y cuando lo de adentro es fuerte, nada de lo externo puede destruirte. El peligro está en pensar que estas historias son excepciones, como si solo algunos pocos elegidos pudieran experimentar ese tipo de fortaleza. La verdad es otra. Cualquiera que decide creer puede vivir esa indestructibilidad. La fe no se hereda por linaje ni se compra con dinero. Se construye en el corazón de cada persona que decide no rendirse ante el dolor. La cultura actual nos ha acostumbrado a buscar héroes en las pantallas, superhombres con poderes sobrenaturales, mujeres invencibles que desafían todas las leyes de la física. Pero la verdadera heroicidad no está en la ficción. Está en la madre que ora en silencio, en el joven que elige creer en un futuro mejor a pesar de su pobreza, en el anciano que sigue agradeciendo aunque su cuerpo se debilite. Ellos son los verdaderos indestructibles. Y la fe es su secreto. Tal vez tu propia vida ya sea una historia de indestructibilidad sin que te hayas dado cuenta. Tal vez hubo un momento en que perdiste lo que más amabas y pensaste que no sobrevivirías. Sin embargo, aquí estás, respirando, luchando, buscando respuestas. Eso ya es prueba de que dentro de ti existe una semilla de fe que no pudo ser arrancada. Esa semilla es lo que ha evitado que te derrumbes del todo. Y si esa pequeña chispa logró sostenerte hasta aquí, imagina lo que sucedería si la alimentaras, si la hicieras crecer, si la dejaras convertirse en un fuego que ilumine toda tu vida. Las historias de indestructibilidad no son ajenas ni lejanas. Están en los libros, en las calles, en tu vecindario, en tu propia casa. Y todas proclaman la misma verdad. La fe no es un lujo. Es la diferencia entre caer definitivamente o levantarse de nuevo. Es el arma invisible que transforma las tragedias en testimonios, las pérdidas en victorias ocultas, el dolor en un camino hacia una fortaleza inquebrantable. Esa es la fuerza de la fe. Y la pregunta es, ¿cuándo tu vida se convierta en historia, qué testimonio dejarás atrás? ¿El de alguien que se rindió o el de alguien que se mantuvo en pie, indestructible, porque eligió creer? Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente.
La fe no siempre te evita la pérdida, no siempre te libra de la derrota, no siempre impide que tus planes se derrumben. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque confunden la fe con un billete de inmunidad contra el sufrimiento. Creen que creer significa nunca caer, nunca llorar, nunca fracasar. Pero la fe verdadera no promete eso. La fe no es un escudo que te separa de las pérdidas, es el fuego que te permite atravesarlas sin ser consumido. Y en esa paradoja se revela su poder más profundo. Mira la vida con honestidad. Todos hemos perdido algo. Algunos han perdido dinero, trabajos, oportunidades que nunca volverán. Otros han perdido relaciones, amistades, personas que amaban con toda el alma. Y hay quienes han perdido su salud, su fuerza, incluso sus sueños. La pérdida es universal, inevitable, y tarde o temprano golpea la puerta de todos. La diferencia no está en si perderás algo, sino en lo que haces cuando esa pérdida llega. Y ahí es donde la fe se convierte en el secreto de los indestructibles. La mayoría de las personas, cuando pierden, sienten que su vida terminó. Su identidad estaba tan ligada a lo que tenían que, al perderlo, sienten que ya no son nada. Pero la fe enseña otra lógica. La fe dice: puedes perder lo que tienes, pero no lo que eres. Puedes perder lo que amas, pero no el propósito que arde dentro de ti. Puedes perder lo visible, pero nunca lo invisible. Y esa convicción transforma la pérdida en un terreno fértil para el renacimiento. Imagina un campo que ha sido quemado por el fuego. A primera vista parece destruido, reducido a cenizas, pero debajo de esas cenizas, la tierra se ha hecho más fértil. Pronto, de ese suelo ennegrecido, comienzan a brotar semillas con más fuerza que antes. Así es la pérdida cuando la atraviesas con fe. No niega el fuego, no ignora el dolor, pero se atreve a creer que, de esas cenizas, algo nuevo y más fuerte nacerá. El mundo aplaude las victorias visibles, trofeos, medallas, éxitos que se muestran en redes sociales, pero las victorias más grandes son invisibles. Son esas que se dan en el interior cuando, después de perderlo todo, decides no perderte a ti mismo. Cuando eliges levantarte de la cama un día más, aunque no haya razones externas para hacerlo. Cuando decides amar de nuevo, aunque el amor anterior te haya destrozado. Cuando te atreves a confiar, aunque la traición aún duela. Ese es el verdadero triunfo. No permitir que la pérdida te defina, sino usarla como el terreno donde tu fe se fortalece. Cristianamente hablando, esta paradoja está en el corazón de la cruz. El mayor acto de aparente derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. A los ojos del mundo la cruz fue fracaso, vergüenza, pérdida total, pero la fe reveló que en esa pérdida estaba el poder de la redención, la semilla de la resurrección, la demostración de que la derrota nunca tiene la última palabra. Esa misma lógica se aplica a cada vida. Lo que hoy parece tu fin puede ser, en realidad, el inicio de una historia aún más grande. El problema es que queremos una fe que nos ahorre el dolor, cuando en realidad la fe nos prepara para resistirlo. Queremos una fe que nos dé garantías de que nunca perderemos nada, cuando la fe auténtica nos enseña a permanecer firmes, incluso cuando lo perdemos todo. Ahí está el poder indestructible, en no derrumbarse, aunque las manos queden vacías. Tal vez tu vida ya te mostró esta paradoja. Tal vez perdiste algo que pensabas irreemplazable y creíste que con esa pérdida tu historia terminaba. Pero aquí estás, respirando, escuchando, buscando. Eso ya es evidencia de que la pérdida no fue tu final, sino tu inicio. Que todavía hay algo dentro de ti que se niega a morir. Ese algo es fe, aunque no lo llames así. Y aquí surge la reflexión más dura pero más transformadora. Si nunca hubieras perdido, ¿habrías descubierto de qué estás hecho realmente? La pérdida te desnuda, te confronta, te expone, pero también te forja, te moldea, te prepara. Y cuando decides enfrentarla con fe,
Lo que parecía tu ruina se convierte en la fragua donde se construye tu fortaleza. Ese es el paradojo de la pérdida. No significa que no dolerá, no significa que no dejarás cicatrices, no significa que no llorarás. Significa que el dolor no tendrá la última palabra, que las cicatrices serán testimonio de resistencia, que las lágrimas se convertirán en agua para que nuevas semillas crezcan. La pérdida no te destruye cuando tienes fe, te transforma en alguien que nada ni nadie puede derribar. Y entonces comprendes que la indestructibilidad no está en evitar las tormentas, sino en atravesarlas con la convicción de que no tienen poder para acabar contigo. Esa es la paradoja. Pierdes en lo externo, pero ganas en lo interno, y al final, lo interno es lo que sostiene todo lo demás. Durante siglos, el mundo ha querido separar dos realidades que en verdad no están en guerra: la ciencia y la fe. Se nos ha enseñado que la fe pertenece al terreno de lo invisible, de lo irracional, de lo que no puede demostrarse, mientras que la ciencia se encarga de lo concreto, de lo medible, de lo verificable. Pero cada vez que el ser humano intenta dividir lo que fue creado para complementarse, pierde de vista un secreto poderoso, porque aunque muchos lo ignoren, la ciencia moderna ha comenzado a demostrar lo que la fe proclamó desde siempre: que creer transforma, que confiar cambia la manera en que el ser humano resiste, que la convicción interior tiene un efecto real en la mente, en el cuerpo y en la vida. La neurociencia, por ejemplo, ha revelado que los pensamientos de fe activan áreas del cerebro que fortalecen la resiliencia. Cuando alguien cree, cuando se aferra a una esperanza superior, el cerebro responde liberando sustancias que calman la ansiedad, que reducen el impacto del estrés, que refuerzan la capacidad de soportar el dolor. No se trata de misticismo disfrazado de ciencia. Son estudios que muestran que la fe, lejos de ser una ilusión, es un factor tangible de supervivencia. La fe reprograma el cerebro para resistir donde otros se quiebran. La psicología también lo confirma. Las personas que mantienen convicciones profundas, que creen en algo más grande que ellas mismas, muestran una capacidad mayor para sobreponerse a traumas, pérdidas y desastres. ¿Por qué? Porque la fe ofrece un marco de sentido, y el ser humano no puede vivir sin sentido. Puedes quitarle riqueza, salud, seguridad, pero si le arrebatas el sentido, muere por dentro. La fe devuelve ese sentido, incluso en medio del dolor más absurdo, y ahí radica su poder indestructible. No elimina la herida, pero le da significado, y ese significado cambia todo. La medicina ha observado lo mismo en miles de pacientes. Aquellos que enfrentan enfermedades con una actitud de fe, de confianza, de esperanza, muestran mejores respuestas a los tratamientos, mayor recuperación y menos recaídas. No porque la fe sea una cura mágica, sino porque fortalece la mente y el espíritu, y esa fortaleza influye directamente en el cuerpo. El corazón, convencido de que no está derrotado, envía una señal poderosa al organismo: resiste. Y el cuerpo responde. Es fascinante notar cómo lo que las escrituras ya proclamaban, ahora la ciencia empieza a confirmar. La fe como un escudo, la fe como un fundamento, la fe como un poder que sostiene cuando todo parece perdido. Hoy lo llamamos neuroplasticidad, resiliencia psicológica, factores protectores en la salud. Pero detrás de todos esos términos científicos hay una verdad espiritual innegable. La fe cambia al ser humano desde dentro hacia afuera. Y aquí aparece un punto crucial. Muchos buscan en la ciencia una excusa para negar la fe. Pero la ciencia nunca fue diseñada para negar a Dios, sino para mostrar la complejidad de lo que Él creó. Cada neurona que responde a la fe, cada hormona que se activa cuando creemos, cada mejora en el organismo que se observa en los que confían, es un recordatorio de que lo invisible y lo visible están conectados. Que lo espiritual y lo físico no son enemigos, sino aliados. Ahora piensa en esto. Si la fe puede activar procesos biológicos tan profundos, ¿cómo no va a tener el poder de sostener tu vida entera?
La fe no es un consuelo psicológico barato, no es una ilusión para débiles. Es una llave que abre puertas en la mente y en el espíritu, una llave que incluso la ciencia reconoce como vital para la supervivencia. Y si hasta la ciencia, con toda su lógica y sus métodos, no puede negar el impacto real de la fe, ¿qué nos impide abrazarla con más fuerza que nunca? No se trata de elegir entre ciencia y fe, se trata de entender que la ciencia explica el cómo, pero la fe responde al por qué. La ciencia mide los efectos de creer, pero la fe revela la razón para creer. La ciencia demuestra los resultados, pero la fe te da el valor para mantenerte firme hasta que esos resultados lleguen. Ambas, cuando se encuentran, forman una alianza que no solo sostiene la vida, sino que la transforma. La fe como arma invisible ya no parece tan extraña cuando observamos cómo actúa en la mente y en el cuerpo. No es magia, no es casualidad. Es un diseño perfecto. Lo que decides creer moldea tu biología, tu psicología y tu espíritu. Y ahí está la clave para volverte indestructible. No en negar la ciencia, ni en desechar la fe, sino en comprender que ambas, unidas, forman una fortaleza imposible de derribar. Hay momentos en la vida donde las palabras ya no son suficientes, donde las explicaciones sobran y lo único que queda es una confrontación directa con uno mismo. Este es uno de esos momentos, porque la fe no es un discurso bonito para admirar desde lejos, es una decisión que exige respuesta, y esa respuesta no puede darla nadie más por ti, solo tú puedes responderla. Imagina que mañana el suelo bajo tus pies desaparece, imagina que despiertas y todo lo que hoy te da seguridad ya no está. El dinero en tu cuenta, las personas que amas, la salud que ahora disfrutas, los planes que tanto alimentas, todo se desmorona en un instante. No es un escenario para asustarte, es una realidad que miles ya han vivido. Entonces dime, ¿qué harías si todo eso desapareciera? ¿Dónde descansarías? ¿En qué pondrías tu confianza? ¿Qué voz sostendría tu mente cuando el silencio se hiciera insoportable? La reflexión que la fe nos exige es cruda porque nos desnuda. Nos obliga a reconocer que mucho de lo que llamamos fortaleza en realidad es fragilidad disfrazada. Confiamos en lo que poseemos, en lo que podemos controlar, en lo que los ojos ven, pero cuando esas cosas caen, descubrimos que nuestro interior no era tan sólido como pensábamos. Y es ahí donde se revela la importancia de la fe. En medio de la caída, ella es la única mano invisible que nos sostiene. El verdadero llamado de este mensaje no es que admires historias de otros, ni que aplaudas ejemplos ajenos. Es que mires dentro de ti y te preguntes, ¿tengo yo esa fe? ¿Tengo yo esa certeza que me haría seguir de pie aun cuando todo se derrumbe? No se trata de religión heredada, ni de frases repetidas, ni de asistir a un templo de vez en cuando. Se trata de convicción. Se trata de una confianza tan profunda que ninguna tormenta puede arrancarla de tu corazón. Muchos se engañan pensando que la fe es algo opcional, como un accesorio que puedes usar en tiempos de crisis. Pero la fe no se improvisa en medio del huracán. La fe se construye antes, en lo secreto, en lo cotidiano. Cada vez que eliges creer en lugar de dudar, cada vez que agradeces en lugar de quejarte, cada vez que oras en lugar de rendirte, estás entrenando tu espíritu. Y ese entrenamiento silencioso es lo que te prepara para el día en que la vida ponga a prueba tu resistencia. El llamado de hoy es que te examines con honestidad. No te compares con nadie más. No midas tu fe en base a palabras bonitas o emociones pasajeras. Pregúntate con crudeza, ¿qué tan firme estoy por dentro? ¿Qué tan preparado estoy para enfrentar pérdidas, decepciones, silencios? Porque la fe no elimina esos momentos, pero sí define si ellos te destruyen o te fortalecen. Escucha bien, la fe no es solo un recurso espiritual, es una posición de vida. Es decidir cada mañana que, sin importar lo que suceda, tu interior no será quebrado. Es decirle al dolor, puedes golpearme pero no vas a destruirme. Es declararle a la soledad, puedes acompañarme pero no vas a consumir mi esperanza. Es enfrentarse al futuro incierto y afirmar,
No sé lo que vendrá, pero sé en quién confío. Y ahora te pregunto a ti directamente, ¿dónde está tu confianza? ¿En qué has puesto el peso de tu seguridad? ¿En tus logros? ¿En tu salud? ¿En tus relaciones? ¿En tu cuenta bancaria? Todo eso puede desaparecer en un segundo. Solo la fe permanece, y solo quien la posee descubre que, aunque el mundo entero se derrumbe, todavía hay un fundamento inquebrantable bajo sus pies. Este no es un mensaje para que te sientas culpable si reconoces que tu fe es débil. Es una invitación para que la fortalezcas, para que la alimentes, para que la conviertas en la fuerza central de tu vida. Porque llegará el día en que necesitarás esa fe como nunca antes. Y si empiezas a cultivarla hoy, cuando esa prueba llegue, estarás listo. El llamado está hecho. Examínate, decide, responde. La fe no es una teoría más, es la diferencia entre ser destruido o seguir en pie. Y hoy, aquí, ahora, tú puedes decidir de qué lado estarás cuando llegue la tormenta. Toda esta travesía de palabras nos lleva a un punto inevitable, un clímax que no se puede evitar. Hemos hablado de la fe como arma invisible, como fortaleza interior, como misterio que incluso la ciencia reconoce. Hemos visto cómo transforma pérdidas en victorias ocultas y cómo da sentido al dolor más absurdo. Pero ahora toca revelar el núcleo, la esencia que lo sostiene todo. La verdadera fe no consiste en controlar el futuro, sino en no ser controlado por el miedo al futuro. Y aquí está la revelación que cambia radicalmente la perspectiva. La fe no te quita la tormenta. La fe te convierte en tormenta indestructible. Detente un momento y piensa en esa frase, porque quizá toda tu vida has buscado que la fe te evite los problemas, que te libre de la lucha, que despeje el camino antes de caminar. Pero la fe nunca fue diseñada para ser un atajo hacia una vida cómoda. La fe no te promete que nunca vendrán vientos huracanados, ni que las aguas nunca se levantarán. Lo que promete es mucho más poderoso, que cuando esos vientos lleguen, no te arrastrarán, que cuando esas aguas se levanten, no te ahogarán. La fe no elimina la tormenta, te transforma en alguien capaz de resistirla hasta que pase. La revelación más profunda es entender que el verdadero milagro no siempre está en lo que cambia afuera, sino en lo que cambia adentro. Porque lo externo es pasajero, lo interno es eterno. Puedes ganar y perder muchas cosas a lo largo de tu vida: salud, dinero, relaciones, proyectos. Pero si por dentro eres indestructible, nada de lo que ocurra afuera podrá derrumbarte. Y ese es el don de la fe, una transformación interior que te hace invencible ante lo que el mundo llama derrota. Mira la naturaleza. Un árbol con raíces profundas puede perder ramas, puede ser golpeado por tormentas, puede quedar desnudo en invierno, pero mientras sus raíces permanezcan firmes, la vida seguirá corriendo por dentro y tarde o temprano volverá a florecer. Así es el corazón del hombre que vive por fe. Puede perder hojas, puede ser azotado, puede quedar en apariencia vacío, pero su raíz es tan profunda que ninguna tormenta puede arrancarla. Esa raíz es la fe, y de ella brota la capacidad de levantarse una y otra vez. Aquí está la diferencia entre quienes se derrumban y quienes se vuelven indestructibles. Los primeros basan su vida en lo visible: posesiones, éxitos, reconocimientos. Cuando eso se pierde, pierden todo. Los segundos basan su vida en lo invisible, en una convicción, en una confianza, en una certeza interior que no depende de las circunstancias. Y cuando lo visible se derrumba, lo invisible los mantiene en pie. Esa es la revelación que separa a los frágiles de los verdaderamente fuertes. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que esa fortaleza está disponible para cualquiera que decida creer. No necesitas un linaje especial, no necesitas un título, no necesitas haber vivido una vida perfecta. Solo necesitas decidir que tu confianza no estará en lo que el mundo puede darte, ni en lo que puede quitarte, sino en algo más alto, más eterno, más sólido. Esa decisión convierte a una persona común
en alguien extraordinariamente indestructible. Es hora de sacudir una mentira que muchos llevan en el corazón, que la fe es para los débiles. No, la fe es lo que te convierte en fuerte, porque el débil se rinde al miedo, el débil se deja arrastrar por la tormenta. El fuerte es aquel que se atreve a creer cuando no hay razones visibles para hacerlo. El fuerte es aquel que camina en la oscuridad con la certeza de que hay una luz más allá. El fuerte es aquel que enfrenta la muerte misma con la convicción de que no tiene la última palabra. Esa es la fuerza que la fe regala a quien la abraza. La revelación final es esta: la fe no te cambia el mundo, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el mundo ya no tiene poder para destruirte, porque un corazón indestructible es más poderoso que cualquier circunstancia. Un espíritu que se niega a rendirse es más fuerte que cualquier fracaso. Una mente anclada en la fe es un muro que ninguna tormenta puede atravesar. Escucha estas palabras como si fueran escritas directamente para ti. Lo que hoy estás enfrentando no define tu final. La fe dentro de ti es suficiente para mantenerte en pie, para levantarte de nuevo, para convertir tu dolor en testimonio y tu pérdida en renacimiento. No busques que la fe te quite la tormenta. Abraza la revelación de que la fe te hará tan fuerte que tú mismo serás como una tormenta indestructible. Y una vez que entiendes eso, ya nada vuelve a ser igual. Hemos llegado al final de este recorrido, pero lo que has escuchado no es un simple discurso para aplaudir y olvidar. Es un llamado directo a tu vida, una confrontación que exige respuesta, porque ahora sabes que la fe no es un accesorio bonito para tiempos tranquilos, sino la diferencia entre quebrarse y permanecer en pie cuando todo lo demás se derrumba. Y la verdad es que cada persona tendrá que enfrentar esa decisión tarde o temprano, rendirse o creer. Quiero que recuerdes el inicio de este mensaje. Te hablé de ruinas, de caos, de momentos donde todo parece perdido. Volvemos ahí porque esa es la realidad que muchos están viviendo ahora mismo. Tal vez tú mismo. La tormenta está rugiendo, los muros se caen, las lágrimas no paran de correr. Y en medio de esa oscuridad, esta voz llega a ti para decirte: no estás derrotado. Tal vez lo has perdido todo en lo externo, pero lo más importante sigue intacto: la posibilidad de creer. Y mientras tengas fe, todavía no has sido vencido. El círculo se cierra, pero también se abre una puerta, porque la fe no es un mensaje para admirar desde lejos, es una decisión que se toma ahora mismo. La pregunta que queda flotando en el aire es simple y profunda a la vez. ¿Qué harás tú con esta verdad? Puedes apagar este video y seguir como si nada hubiera pasado, o puedes permitir que esta semilla de fe eche raíces en tu corazón y te transforme para siempre. La elección está en tus manos. Hay personas que en este mismo momento necesitan escuchar lo que tú acabas de escuchar. Gente que está al borde de la desesperación, que piensa que ya no vale la pena seguir, que siente que la vida los aplastó sin piedad. Y tu decisión puede ser el puente para que ellos también encuentren esperanza. Compartir este mensaje no es un acto trivial, es un acto de fe. Es declarar con tus acciones que crees que alguien más puede ser levantado por estas palabras. Pero antes de compartirlo con otros, debes tomarlo para ti. ¿Qué significa eso? Significa que no te contentes con sentir emoción por unos minutos. Significa que decidas hoy mismo que tu vida no será gobernada por el miedo ni por la pérdida, sino por una fe que te convierte en indestructible. Significa que cada vez que la duda intente dominarte, responderás con confianza, que cada vez que la tristeza te rodee, levantarás tu mirada, que cada vez que la derrota te golpee, te levantarás una vez más. Esa es la verdadera aplicación de lo que has escuchado. Fe puesta en acción. Mira a tu alrededor. El mundo necesita más hombres y mujeres que vivan con esa convicción. Gente que, en lugar de rendirse, inspire con su resistencia. Gente que, en lugar de ocultar sus cicatrices, las muestre como trofeos de batallas vencidas gracias a la fe. Gente que, aún en medio de la oscuridad más densa,
Siga brillando con una luz que el viento no puede apagar. Ese llamado no es para otros, es para ti. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser ese testimonio vivo de lo que la fe puede hacer. Así que escucha bien. No estás solo en la tormenta. La fe que te habita es más fuerte que cualquier viento. Y lo que hoy parece tu final, puede ser el inicio de la historia más poderosa de tu vida. Solo necesitas creerlo. Solo necesitas dar un paso, uno pequeño, pero firme. Y en ese paso descubrirás que dentro de ti habita una fuerza que nada ni nadie podrá destruir. Ahora es el momento de actuar. Si estas palabras encendieron algo en tu interior, no dejes que se apague. Haz que crezca. Haz que transforme tu manera de vivir. Y si sientes que este mensaje puede levantar a alguien más, compártelo. Porque nunca sabes cuán cerca de rendirse puede estar la persona que lo reciba. Una palabra puede salvar una vida. Una voz puede detener un suicidio. Una semilla de fe puede cambiar una historia completa. Y hoy tú puedes ser ese canal. Por eso te invito a que no te quedes aquí. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe, que fortalezcan tu espíritu y que te recuerden una y otra vez que no importa lo que pierdas, lo que importa es lo que crees. Suscribirte no es solo un clic, es un acto simbólico, es declarar: yo decido caminar en fe, yo decido fortalecerme, yo decido ser indestructible. Que estas palabras no mueran aquí, que se conviertan en acción, en decisión, en convicción, porque la tormenta seguirá rugiendo, pero ahora sabes algo que antes quizá habías olvidado. No necesitas que la tormenta desaparezca, necesitas convertirte en alguien que resiste, que permanece, que vence, y esa es la promesa de la fe. No te quita la batalla, te convierte en guerrero. No te quita la oscuridad, te convierte en luz. No te quita el dolor, te convierte en testimonio. Así que da el paso. Cree, comparte, suscríbete y deja que la fe haga de ti alguien verdaderamente indestructible.